Área de trabajo taller 5, culturas y forma comunitaria de gestión de los recursos en Andalucía. Tiene la palabra don Manuel Delgado. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero agradecer a los organizadores de este encuentro que hayan hecho posible con su trabajo, con su interés, porque nos reunamos, la posibilidad de que podamos poner en marcha una serie de trabajos que puedan desembocar después en algo positivo para nuestra tierra. Yo me voy a encargar, junto con Óscar García Jurado y Leandro del Moral, de coordinar este taller sobre el patrimonio de gestión comunitaria de recursos. Y esto porque es imprescindible que nos planteemos en Andalucía otras formas de entender la economía. Quizá en un encuentro como este haya que empezar diciendo que la economía es una creación de la mente humana, la hemos inventado nosotros. Esta economía que hoy tenemos podemos decir que es un invento del hombre, y hay que subrayarlo, del hombre, blanco, perteneciente a una determinada élite de poder y del norte. Todas esas características reúnen el origen, digamos, de esta construcción social que tendríamos que decir entonces que es una parte de una cultura, de esa cultura a la que algunos han llamado civilización industrial, de la cultura del norte. Esta economía que hoy tenemos, la economía predominante, es una economía que tiene muchos inconvenientes, lo estamos sufriendo. Esta manera de entender la economía podríamos decir que en su funcionamiento y en su ideología ha constituido, después de 200 años, un enorme fracaso, porque empezaron los que se llamaron padres de la economía a decirnos que se había construido esta economía para alcanzar la riqueza de las naciones. Y 200, 300 años más tarde, lo que estamos viendo es que vivimos en medio de un panorama dominado y ensombrecido por la pobreza y por la desigualdad. Nunca hubo una distancia tan grande entre unos pocos que lo acaparan prácticamente todo y el empobrecimiento de la mayoría. Pero si ha sido esta una economía que tiene muchos inconvenientes y que ha generado muchos más problemas de los que ha resuelto, esta economía, esta manera de entender lo económico y de funcionar la economía, ha tenido muchos más inconvenientes, ha sido un fracaso mucho más rotundo para pueblos como el pueblo andaluz. En nuestro caso, la economía andaluza, después de un proceso histórico de más de 200 años, de una inserción, de una integración total en el sistema, o sea que no vamos a decir que lo que nos falta es integrarnos en el sistema, sino todo lo contrario, como resultado de esa integración en el sistema, hoy tenemos una economía rota, hoy tenemos una economía descompuesta, hoy tenemos una economía que no es capaz de atender mínimamente a las necesidades de nuestro pueblo. Hoy tenemos una economía con los recursos y nuestro patrimonio natural y cultural puestos al servicio de intereses que están muy lejos de Andalucía. Por eso no podemos suponer que insistiendo en esta manera de entender la economía y en este modo de funcionar de la economía, nosotros vamos a conseguir invertir el proceso.
Tenemos que pensar en otra economía, en una economía que funcione con otra lógica distinta a esta lógica imperante de la acumulación de capital. Y en ese sentido, aquí es urgente que nos pongamos a trabajar. Es verdad que nos hemos quedado sin referencia, afortunadamente diría yo. Quiero decir que las economías del norte hoy son economías que no responden a un estilo de vida que pueda ser generalizable, que no responden a un estilo de vida que pueda ser sostenible, y yo diría más, no es posible que nosotros aspiremos a eso, no debemos seguir aspirando porque no es posible, pero también nos tendríamos que plantear incluso hasta qué punto es deseable ese modelo que agoniza y que se construye en contra de la vida de la gente, aunque nosotros, como digo, hayamos sido especialmente perjudicados. ¿Desde dónde podemos los andaluces construir una economía a favor nuestra? Creo que no tenemos más posibilidades que recurrir a lo mejor que tenemos, precisamente a nuestro patrimonio cultural, a lo que podríamos entender como el nosotros. Yo matizaría incluso y diría, teniendo muy en cuenta el nosotras. Tenemos bastante que aprender de ese nosotras colectivo que históricamente se ha ido fraguando en el sufrimiento, en la explotación especialmente. Y hay muchas formas que se han ido forjando culturalmente a lo largo de la historia que nos pueden servir para construir ese futuro que necesitamos. Muchas formas, casi todas comunitarias, de entender la gestión de los recursos. Nosotros somos un pueblo que tenemos valores culturales, como sabemos, que se oponen a los valores predominantes en el sistema, ¿no? Una cuestión muy simple. Nuestra concepción del tiempo no responde a lo que les gustaría a algunos. Nosotros no hemos tenido nunca nuestra vida, el tiempo de nuestra vida, gobernado por el reloj de la fábrica. Nuestro tiempo se ha gobernado más por el trabajo de sol a sol, por los ciclos naturales. Y esto nos ha hecho también diferentes. Diferentes en gran medida hoy, si pensamos en la construcción del futuro, a favor nuestro. Porque con esa concepción del tiempo tenemos mucha más potencialidad de liberación que con la concepción del tiempo que nos dice que el tiempo es oro, es decir, que la vida es dinero. Hay muchas figuras, digo, ya como experiencia acumulada, que nos dan a entender que lo comunitario ha sido construido en la cultura andaluza como un mecanismo de defensa. Y en el taller lo que intentamos precisamente es primero conocer cuáles han sido esas formas comunitarias de gestión, con recursos como el agua, como la tierra, con temas como la soberanía alimentaria, que son temas hoy urgentes para ponerlos en marcha en una economía que se especializa cada vez más en una agricultura de exportación y que importa cada vez más lo que nos comemos. Es algo que no solamente no nos conviene, sino que nos hace un daño enorme porque contribuye a esa economía que estaba diciendo antes, a romper nuestra economía. Conocer, digo, esas formas culturales que nos pueden ayudar a construir el futuro y intentar a los grupos que estén ocupándose de ese tipo de formas culturales, comunitarias de ver la gestión de los recursos, que hay bastantes experiencias ya en marcha y ver qué podemos hacer. La cuestión está muy abierta
y está tan abierta que todas las sugerencias son pocas y toda la participación es también poca para intentar llevar a cabo algo que pueda servir. Nada más, gracias. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanco.